Nunca fui el tipo de persona que creyera en leyendas o historias de miedo, menos si venían de la carretera. Para mí, el camino era simplemente eso, asfalto, kilómetros y kilómetros de desierto o selva que atravesaba en mi camión sin prestarle atención a nada más. Hasta aquella noche. Una noche que no olvidaré nunca, cuando pasé por la carretera encantada de Durango y estuve a un paso de no regresar. Había tenido un día largo. Me habían dado una carga pesada en Monterrey y tenía que llegar a Mazatlán. Normalmente, la ruta más directa no me generaba problemas, pero por algún motivo, esa noche el GPS decidió enviarme por un atajo, o al menos eso pensé. Lo raro fue que ni siquiera me di cuenta de que estaba desviándome. Todo parecía normal hasta que el nombre, Carretera Encantada, apareció en una señal de tráfico vieja y maltratada por el tiempo. Me reí para mis adentros, pensando que era solo un nombre más. Ya sabes cómo es la gente, siempre hay una leyenda detrás de cada camino. Pero mientras más avanzaba, el ambiente empezó a cambiar. La luna, que hasta ese momento había iluminado bien el camino, comenzó a esconderse tras gruesas nubes. El silencio era opresivo, como si el desierto mismo se hubiera quedado sin aire. Conforme recorría la carretera, empecé a notar cosas extrañas. Las señales de tránsito parecían repetirse, como si hubiera pasado por las mismas varias veces, aunque no era posible. No había manera de que estuviera dando vueltas en círculos, o al menos eso creía. Además, el paisaje a mi alrededor, que al principio era desértico, empezó a distorsionarse. Era como si los cactus y las piedras se movieran ligeramente cada vez que parpadeaban. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo conseguí estática. Intenté cambiar de estación varias veces, pero nada. Entonces escuché algo. Era como un susurro, pero no en la radio, sino dentro de la cabina. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el susurro continuaba. Se escuchaba como si alguien estuviera justo detrás de mí, en el asiento del copiloto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Solo mi camión y yo, ¿o no? Decidí ignorarlo. Mi cabeza estaba jugando conmigo, eso era todo. Pero los susurros se hicieron más fuertes, y mi visión comenzó a fallar. Vi sombras moverse en el rabillo del ojo, figuras que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas directamente. Mi respiración se aceleró, y mis manos temblaban en el volante. No estaba solo en esa carretera. Algo, o alguien, estaba conmigo. El camino comenzó a cambiar. Las líneas amarillas en el pavimento se ondulaban como si fueran serpientes vivas. Sentí que perdía el control, que estaba siendo arrastrado a algo que no podía entender. Aceleré, intentando salir de allí lo más rápido posible, pero la carretera parecía estirarse, como si nunca fuera a terminar. De repente, algo apareció en la carretera. Una figura oscura, completamente inmóvil en el centro del asfalto. Mis luces altas la iluminaron, pero no podía distinguir si era un hombre o una mujer, o tal vez ni siquiera humano. Pisé los frenos con todas mis fuerzas, pero el camión no se detenía. Las ruedas chirriaban sobre el pavimento como si estuviera congelado. Mi corazón latía a 1000 por hora, y justo cuando estaba a punto de impactar, la figura se desvaneció. El camión finalmente se detuvo, pero mi cuerpo seguía temblando. Mi mente no podía procesar lo que acababa de ver. Fue entonces cuando escuché el llanto. Era un lamento desgarrador que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como si los gritos estuvieran dentro de mi cabeza, reverberando en mi cráneo. Tapé mis oídos, pero no sirvió de nada. El dolor era insoportable. Tenía que salir de ahí. Encendí el camión nuevamente, pero las sombras seguían moviéndose, cada vez más cerca. El lamento no cesaba. Aceleré lo más rápido que pude, rezando porque el final de esa carretera llegara pronto. Pero el camino parecía infinito, estirándose frente a mí como un túnel interminable. Las luces del camión parpadearon. Estaba perdiendo el control. Las sombras comenzaron a invadir la cabina, susurrando, riendo, llorando. Sentía que algo me agarraba, tirando de mí hacia la oscuridad. Mi visión se nubló, pero mantuve mis manos firmes en el volante. Sabía que si me detenía, no volvería a salir de esa carretera. Después de lo que parecieron horas de terror, vi algo en la distancia, las luces de un pueblo. Aceleré con todas mis fuerzas, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Los susurros se hicieron más débiles, hasta que finalmente, cuando crucé las primeras casas, desaparecieron por completo.
Detuve el camión en una gasolinera. Mi cuerpo estaba empapado en sudor, mis manos temblaban y mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Bajé del camión, respirando el aire fresco de la madrugada como si fuera la primera vez en mi vida. Estaba a salvo, o al menos eso quería creer. Al día siguiente, cuando me atreví a contarle a otros traileros lo que había vivido, algunos se rieron, otros me miraron con una mezcla de miedo y comprensión. No era el primero en tener una experiencia extraña en la carretera encantada de Durango. Me dijeron que muchos no tenían tanta suerte como yo, que algunos simplemente desaparecían, absorbidos por las sombras de esa carretera maldita. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa región, me aseguro de no tomar ningún desvío, de seguir las rutas conocidas y evitar la tentación de los atajos. Y cada vez que escucho un susurro en el viento, un escalofrío me recorre la espalda, recordándome que aquella noche, en esa carretera, estuve más cerca de la muerte de lo que jamás había estado. Si te gustan las historias de terror reales, no olvides seguir mi página y compartir este relato. Mantente siempre atento en la carretera, nunca sabes lo que puede aparecer en tu camino. Las jornadas de trabajo nocturnas siempre han sido agotadoras, pero aquella noche en particular, algo más que el cansancio pesaba sobre mis hombros. Recuerdo cada detalle como si hubiera pasado ayer, aunque al mismo tiempo, todo parece una pesadilla lejana. Mi nombre es Javier, y lo que voy a contarte no es una simple historia de miedo. Es la experiencia más aterradora que he vivido, algo que marcó mi vida para siempre. Esa noche había sido especialmente larga. Soy repartidor y el tráfico, los clientes impacientes, las calles oscuras, todo me tenía al borde de un colapso. Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente terminé mi turno. Mi cuerpo me pedía descanso, pero sabía que aún tenía que enfrentar el largo camino de vuelta a casa, solo, en la fría y desolada noche. Mis pasos resonaban en la calle vacía mientras caminaba. No había un alma en el camino, solo el eco de mis botas sobre el pavimento húmedo. El cansancio me hacía sentir como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. Pero de repente, ese cansancio se convirtió en otra cosa, una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Al principio pensé que era mi imaginación. Estaba agotado, la noche era densa, y en esas condiciones la mente juega trucos. Pero cuando llegué al cruce del río, lo escuché. Un lamento, suave al principio, pero claramente desgarrador. Era un sonido que te perfora el alma, como si alguien estuviera sufriendo en lo más profundo del abismo. Se me heló la sangre. Sabía perfectamente lo que estaba escuchando. Mi abuela me había contado historias sobre la Llorona cuando era niño. Nunca pensé que esas leyendas podrían ser reales, pero ahí estaba ese lamento, flotando en el aire nocturno como un eco del más allá. Mis piernas querían moverse, pero no podían. Estaba paralizado, tratando de convencerme de que todo era producto de mi mente cansada. Sin embargo, cuando levanté la vista, la vi. A lo lejos, una figura pálida vestida de blanco flotaba sobre la superficie del río. Su cabello oscuro y enmarañado cubría su rostro, pero su lamento continuaba, cada vez más fuerte, cada vez más cercano. Mi instinto de supervivencia se activó. Comencé a caminar más rápido, tratando de ignorar la presencia detrás de mí, pero el lamento no desaparecía, al contrario, se hacía más fuerte. Pronto, ya no era solo un lamento. Escuché sus pasos detrás de mí, arrastrándose como si su vestido rasgara la tierra a medida que avanzaba. Sabía que no debía mirar hacia atrás, pero la curiosidad y el miedo eran más fuertes. Giré mi cabeza apenas un poco y lo que vi me dejó sin aliento. La figura ya no era simplemente la Llorona de las leyendas, había tomado una forma grotesca, como si su cuerpo se hubiera deformado en algo aún más terrorífico. Su rostro, ahora visible, tenía una sonrisa cruel, como la de un payaso demoníaco, y sus ojos negros me miraban con hambre. Mi corazón casi se detuvo. Lo único que pude hacer fue correr. Corrí como nunca lo había hecho en mi vida. Podía escucharla detrás de mí, sus risas, sus gritos. La distancia entre nosotros se cerraba rápidamente. Sentía su respiración fría en mi cuello, como si en cualquier momento fuera a atraparme. Las calles se volvieron un laberinto interminable, y mi casa, que normalmente estaba a solo unas cuadras, parecía estar a kilómetros de distancia. Mis piernas ardían, pero no podía detenerme. Cada esquina que doblaba, cada calle por la que pasaba, sentía que ella estaba más cerca.
Las luces de las farolas parpadeaban y el sonido de sus risas, mezcladas con sus lamentos, llenaban la noche. Era como si estuviera jugando conmigo, disfrutando de mi terror. Finalmente, llegué a mi calle. Mi casa estaba justo frente a mí, pero sentí una presión en mi pecho. Sabía que, aunque estaba cerca, no estaba a salvo. El lamento era ensordecedor ahora, y de alguna manera, su voz estaba justo detrás de mí, como si ya estuviera estirando sus manos para atraparme. Con un último esfuerzo, abrí la puerta de mi casa de un tirón, me lancé adentro y la cerré de golpe. Escuché un golpe fuerte en la puerta, como si algo hubiera chocado contra ella. El lamento cesó de repente. Todo quedó en un silencio sepulcral. Me quedé sentado en el suelo, sin poder respirar, temblando de terror. Esa noche no dormí. Me quedé vigilando la puerta, esperando escuchar nuevamente ese lamento aterrador. A la mañana siguiente, salí y vi marcas en mi puerta, como si unas manos se hubieran aferrado a ella con furia. No le conté a nadie lo que pasó, pero desde esa noche, sé que La Llorona no es solo una leyenda. Y aunque logré escapar, no puedo evitar sentir que algún día volverá por mí. Nunca pensé que una noche tan común podría terminar en una pesadilla tan aterradora. Siempre había escuchado historias sobre payasos diabólicos, pero nunca creí que me encontraría con algo tan real, tan macabro, tan mortal. Lo que estoy a punto de contar es algo que me cambió para siempre y que aún me persigue cada vez que cierro los ojos. Mi nombre es Nicolás, y esto es lo que pasó aquella noche que jamás podré olvidar. Todo comenzó en una feria abandonada a las afueras del pueblo. Mis amigos y yo, como cualquier grupo de adolescentes tontos, habíamos decidido que sería divertido explorar ese lugar después de escuchar las leyendas de que estaba maldito. Las luces de la feria estaban apagadas, las atracciones oxidadas crujían con el viento y el aire tenía un olor a podrido que nunca había experimentado antes. Pero algo más se sentía mal, como si no estuviéramos solos. Mientras caminábamos por el terreno desolado, algo llamó mi atención. Una carpa vieja y desteñida que parecía fuera de lugar, como si el tiempo no la hubiera tocado. Estaba en perfecto estado, sus colores eran vivos y desde adentro se escuchaba una risa aguda, como de un payaso. Miré a mis amigos, pero ninguno parecía haberlo notado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Decidí acercarme, como si algo me atrajera hacia ese lugar. Cuando entré a la carpa, el silencio fue sepulcral. Ya no se escuchaba la risa, ni el viento, ni mis propios pasos. Solo había oscuridad, y de repente, lo vi. Sentado en una silla, iluminado por un foco amarillo sucio, estaba un payaso. Su maquillaje era grotesco, y sus ojos no eran humanos. Eran completamente negros, sin vida. Su sonrisa era antinatural, estirada de una manera que solo podía describir como inhumana. «Bienvenido al espectáculo», dijo, con una voz distorsionada que resonó en mi cabeza. No movía la boca, pero yo lo escuchaba claramente. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, como si algo invisible me estuviera sujetando. Quise gritar, pero no pude. El payaso se levantó lentamente y a medida que se acercaba, podía sentir una energía oscura, como si el aire se volviera denso y pesado. Mi mente me decía que corriera, pero mi cuerpo no respondía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vi que su piel no era piel de verdad, era como cera derretida, y sus manos eran garras afiladas. «He esperado mucho tiempo por alguien como tú», dijo el payaso, inclinándose hacia mí. Podía oler su aliento, como azufre y muerte. Entonces lo comprendí, no era un simple payaso. Estaba frente a un demonio, una criatura del infierno disfrazada, y había elegido esa forma para atormentarme. En un segundo, todo cambió. La carpa desapareció, y me vi envuelto en un abismo de oscuridad. El payaso ahora flotaba a mi alrededor, riendo con esa risa escalofriante que penetraba mi alma. Empezó a girar a mi alrededor, cada vez más rápido,
mientras su risa se volvía más fuerte hasta que parecía que me iba a volver loco. «Te llevaré conmigo», gritó. Su voz retumbó en todo el vacío. Sentí que mi cuerpo era jalado hacia el suelo, como si algo me estuviera arrastrando hacia las profundidades del infierno. Con todas mis fuerzas intenté moverme, gritar, luchar. En ese momento recordé algo que había escuchado de mi abuela sobre cómo los demonios se alimentan del miedo. «No le muestres miedo», me repetía a mí mismo, aunque cada célula de mi cuerpo estaba aterrada. Cerré los ojos y me concentré en alejar el miedo de mi mente. El payaso demonio seguía girando a mi alrededor, sus risas cada vez más frenéticas. Sentí que estaba perdiendo la cordura, pero me aferré a la idea de que no debía dejarme vencer por el miedo. Entonces, ocurrió algo inesperado. El payaso se detuvo de repente. Su risa se cortó bruscamente y su rostro grotesco se torció en una expresión de furia inhumana. Grité con todas mis fuerzas y con un último esfuerzo logré liberar mi cuerpo de su agarre. Corrí. No sé cómo, pero de alguna manera estaba de vuelta en la feria abandonada, corriendo por mi vida. Escuchaba los pasos del payaso demonio detrás de mí, su risa resonando en mi mente, pero no me detuve. Sabía que si me atrapaba, no habría vuelta atrás. De alguna manera, logré salir de la feria y llegar a mi casa. Cuando cerré la puerta detrás de mí, escuché un último eco de su risa antes de que todo se quedara en silencio. Nunca volví a esa feria. Nunca hablé de lo que pasó esa noche con mis amigos. Pero cada vez que cierro los ojos, cada vez que me quedo solo en la oscuridad, puedo sentir su presencia. Sé que ese demonio payaso sigue ahí, esperándome, acechando en las sombras, listo para llevarme al infierno. Si alguna vez te encuentras con una risa en la oscuridad, corre. No te detengas. Porque puede ser lo último que escuches antes de que te arrastre con él. ¿Te atreverías a enfrentarlo? Siempre fui un hombre de mar. Desde que tengo memoria, la pesca ha sido mi vida. No había un solo rincón de la costa que no conociera. Sabía dónde encontrar los mejores bancos de peces, cómo leer el viento y cuándo era mejor quedarse en tierra firme. Pero por más experiencia que uno tenga, nunca se está realmente preparado para lo que esconde el océano. Aquel día aprendí que, en las profundidades, hay cosas que no deberían ser perturbadas. La mañana empezó como cualquier otra. Me levanté antes del amanecer, el mar estaba en calma y el viento soplaba suavemente. Era el día perfecto para salir a pescar. Subí a mi pequeña lancha con todo listo, el motor en buen estado, las redes preparadas y una taza de café en la mano. A lo lejos, las primeras luces del sol pintaban el horizonte de un naranja profundo. Sabía que sería una buena jornada. Decidí alejarme un poco más de lo habitual. Los pescadores de la zona decían que había más peces si te aventurabas hacia aguas más profundas. Yo nunca había tenido problemas para pescar cerca de la costa, pero esa mañana algo me impulsaba a ir más lejos, como si una fuerza invisible me atrajera hacia el mar abierto. Pasaron varias horas y las redes empezaron a llenarse. El sol estaba alto en el cielo y me sentía satisfecho con la pesca. Pero algo empezó a cambiar. El viento dejó de soplar y el mar, que había estado en calma, comenzó a oscurecerse. Las olas se hicieron más pesadas, más densas, como si algo estuviera moviéndose bajo la superficie. Noté que los peces en mis redes estaban extrañamente quietos, como si estuvieran muertos. Un mal presentimiento me invadió, pero lo ignoré. Me dije a mí mismo que era solo el cansancio, que el sol me estaba jugando malas pasadas. Pero entonces lo escuché. Un ruido, apenas perceptible, como un murmullo bajo el agua. Pensé que era el motor, pero al apagarlo, el sonido seguía ahí. Era como un canto o un lamento, algo que venía desde lo más profundo del mar. Intenté no darle importancia. Estaba solo en el mar y el aislamiento puede hacer que uno imagine cosas.
Sin embargo, no podía ignorar el cambio en el agua. Las olas comenzaron a sacudir la lancha de un lado a otro, como si algo enorme se moviera justo debajo de mí. De repente, sentí un tirón en la red. Algo mucho más fuerte de lo que había sentido antes. Al principio, pensé que había atrapado un pez enorme, quizás el más grande de mi vida. Pero cuando empecé a jalar, algo no estaba bien. La red no se movía, como si estuviera atascada en el fondo del mar. Pero no había fondo, estaba en aguas profundas. Seguí tirando con todas mis fuerzas y de pronto, lo sentí, algo me agarró desde debajo del agua. No sé cómo explicarlo, pero era como si manos invisibles hubieran salido de las profundidades y me hubieran agarrado por los tobillos. Me arrastraron con una fuerza imposible, tirándome por la borda. El agua estaba helada y apenas pude mantenerme a flote. Intenté nadar hacia la lancha, pero algo seguía tirando de mí hacia el fondo. Sentía que mi cuerpo era jalado por una fuerza que no podía ver ni entender. El miedo me invadió. Era como si el mar mismo me estuviera reclamando, como si algo antiguo y poderoso me hubiera elegido como su próxima víctima. Las olas golpeaban mi cara, y cada vez que intentaba tomar aire, algo me empujaba hacia abajo. Estaba perdiendo la batalla, y sabía que si no hacía algo rápido, ese sería mi final. Desesperado, hice lo único que sabía hacer en un momento de miedo puro: recé. No era un hombre muy religioso, pero en ese momento, el rezo salió de mi boca como si hubiera sido lo último que me quedaba por hacer. Mientras recitaba las oraciones que mi madre me enseñó de niño, sentí que la presión en mis piernas disminuía. No desapareció por completo, pero se hizo más ligera, como si lo que fuera que me estaba arrastrando hubiera aflojado su agarre. Seguí rezando con más fuerza, aferrándome a cada palabra como si fueran un salvavidas. Algo empezó a cambiar. Las aguas turbulentas a mi alrededor comenzaron a calmarse y el tirón en mis piernas desapareció por completo. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que el mar se retiraba, como si algo o alguien me estuviera escuchando. Finalmente, pude nadar de regreso a la lancha. Mi cuerpo estaba extenuado, pero de alguna manera, logré subir a bordo. Estaba empapado y temblando, pero vivo. Y eso era lo único que importaba. Tan pronto como estuve de vuelta en la lancha, encendí el motor y me alejé de esa área tan rápido como pude. Las aguas, que antes parecían querer devorarme, ahora estaban tranquilas. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de un rojo profundo. Sabía que había escapado por poco, que lo que fuera que vivía en esas profundidades había intentado llevarme con él. Nunca volví a salir a pescar solo después de eso. La historia que cuento parece imposible, pero yo estuve ahí. Sentí esa fuerza inhumana tirando de mí, y sé que fue solo por rezar que me salvé. El mar es un lugar misterioso, lleno de cosas que no podemos comprender, y aquel día aprendí que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Ahora, cada vez que veo el agua, recuerdo esa sensación de ser arrastrado hacia las profundidades. Y aunque sigo pescando, nunca dejo de rezar antes de salir al mar. Porque sé que hay algo ahí fuera, esperando el momento para volver a reclamar lo que cree que le pertenece.